Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Saludos para todos los que están del otro lado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nunca Ganamos un Premio. Un podcast que decidimos hacer porque teníamos ganas de hablar de literatura, así que así nació esto. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti y me acompaña acá mi gran amigo. ¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Pablo Bochero Chávez y estamos empezando este episodio 16, este 16º episodio de Nunca Ganamos un Premio. En esta tarde medio gomosa, de paro, estamos grabando un día de paro. Día de paro, por suerte llegué. Si me escuchan medio mal es porque estoy engripado. Así que bueno, ténganme paciencia, pero creo que se me escucha bien por lo menos. Yo al menos acá te escucho bien. Un poco nangoso, pero se me escucha. Sí, yo en la previa, antes de empezar el programa, le preguntaba a Ezequiel si íbamos a poder grabar, porque no se sentía del todo bien. Y dijo sí, obviamente que sí. Sí, no, ya habíamos tenido que cancelar. Nos pasa mucho de que a veces tenemos que cancelar por laburo. Y no queríamos estirar más, así que bueno, salió Graveta hoy. Episodio número 16. Antes de arrancar, yo tengo un pequeño chivo. Sí, cómo no. Que voy a tirar. Esta introducción a mí me encanta. Sí. Cuando arrancamos ahí hablando así, de cosas. Chiveando y hablando de cosas Sí. literarias y no tanto, está buenísimo. Tenemos, chivos personales. Si quieren mandarnos algo que quieren que compartamos, nosotros no tenemos drama. Pueden mandarnos a nuestro Instagram, que es @nuncaganamos.pod. Ahí nos pueden encontrar y mandarnos, che, chicos, va a haber tal evento, che, saco mi libro. La cuestión es que nosotros no tenemos ningún problema si quieren que las chiviemos. Sí, especialmente también en esta época, que ya estamos en abril y ya faltan 2 semanas para que empiece la feria del libro. Sí, lo hablamos un poco el programa pasado, el último programa que hicimos, que queremos ir a ver a algunos amigos que van a estar ahí. Sí, también si quieren chivear eso. Claro, si van a estar filmando o algo, bienvenido sea. Sí. Yo, para los que por ahí no saben, doy taller literario en Capital. Ese sigue, se da en el espacio La Gaucho desde arriba, ahí en Vera 448. Los miércoles de 6 de la tarde a 7. Eso es Villa Crespo, ¿no? Eso es Villa Crespo, sí. A una cuadra de Corrientes y Scalabrini. Hermoso. A una Ahí cuadra de nomás. Imperio. Sí, a una cuadra de Imperio, exactamente. Ese taller se viene dando ya desde hace un mes, así que seguimos ahí. Al que le interese, que viva por la zona o esté en Capital y le interese ir, miércoles de 6 a 7 de 6 a 7 de la tarde. Cualquier cosa manda un mensajito. Y ahora voy a arrancar con las amigas de Espacio Alegría, un espacio hermoso cultural acá en Aedo. La comarca, sí. En Aedo. El taller literario para mi querida zona oeste, mi querido barrio. No es Morón del todo, pero es el querido Aedo, que también lo quiero mucho. Y el Espacio Alegría, que las chicas son unas genias, Flor y Sol. Les mando un beso grande si están escuchando. Ese taller va a empezar desde la semana que viene, todos los martes, de 18:30 a 19:30, ahí en el Espacio Alegría. Así que también, si les interesa, si son de la zona, si son de acá de zona oeste y quieren asistir, mandan un mensajito y vénganse. Yo también les mando un saludo grande a las chicas, a Flor, a Sol y a Pamela, que bueno, son las alma mater de lo que es el Espacio Alegría, que hace poquito estuvimos ahí compartiendo una fecha. Es un espacio muy muy lindo y como siempre también le damos prioridad a lo que son los espacios autogestivos. Sí, obvio. Es un lugar hermoso, un barrio hermoso, que propone no solamente eventos mensuales multiculturales, porque bueno, en los eventos las chicas suelen hacer expo de pinturas, de ilustraciones, De música. de cerámica también, creo que Sí, habían incorporado de hace todo. poco. Así que es un espacio que es muy muy lindo, que es para tener en cuenta y bueno, Ezequiel va a estar ahí. De hecho, si no les interesa el taller literario y les interesa otras cosas, hay taller de pintura, hay taller de cerámica, hay taller de locución, hay taller de radio, o sea que es un chusmen, porque pueden encontrar algo que les guste mucho si son de acá de zona oeste.
O si son de otro lado y se quieren hacer el viaje, también. Esa no la tenía, la del taller de locución. Sí, tiene taller de locución, sí, hay un taller de locución que empezó este año. Qué buena onda. Y bueno, o si les interesa venir a alguno de los eventos que hacen, creo que una vez por mes también, fíjense, busquen ahí Espacio Alegría, que la verdad que es un lugar bárbaro. Sí. Y tiro el último chivo, y lo voy a tirar yo porque sé que mi amigo es muy modesto y no lo va a querer hacer, pero ya se viene tu libro, Pablo. Sí, ya estamos ahí, ya terminando de afilar los lápices. ¿Ya terminó la preventa? Ya terminó la preventa, la verdad que estoy muy contento de la recepción que tuvo, porque hubo un montón de amigos ahí que se interesaron, que reservaron ya su ejemplar. Estamos ahí. Ya reservé. Sí, es verdad. Los chicos se reservaron y nada, estamos ahí en proceso de redondear los últimos detalles del libro y ya, bueno, cuando ustedes ya se van a enterar, porque voy a estar jedeando y spameando por todos lados. Estoy con una sensación un poco ambigua, porque por un lado no quiero spoilear mucho para que Yo te la recepción del libro... Yo te iba a preguntar, si querés, no decimos nada. Yo te iba a preguntar, ¿qué nos esperamos o qué nos podés adelantar? Y ¿Cómo? nos vamos a encontrar con una obra muy sentimental, bastante conmovedora. Y también lo que propongo yo en ese libro es muy distinto a lo que vengo haciendo hace un tiempo. Hace un tiempo que yo estoy más dedicado a la narrativa, tanto cuentos como novelas. Y acá este libro es como una especie de híbrido, porque hay microficciones, vuelvo a la poesía, hay algunos relatos que son un poco más largos que otros. Pero es un libro que es fácil de leer, es ATP, así que bueno, nada, estamos ahí ya junto con Brenda, con mi novia, que le mandamos un beso grande. Ella hizo la tapa. Ella hizo la ilustración Muy linda. de la portada y con ella estamos también organizando lo que va a ser la presentación, que va a ser en mayo. Todavía no tenemos bien la fecha, pero ya estamos cerrando ahí el lugar y nada, va a ser algo hermoso. Sí. Mi cumpleaños cae de semana, 6, así que no la hagas el 6. Oh, bueno, festejamos mi cumpleaños ahí. Justo me dio la fecha el 6. No, me gusta. Llevamos la torta. Me gusta esto que decís de que es algo nuevo, fuiste por un lado nuevo, porque pienso la vez que hiciste que te metiste en algo así nuevo, o te metiste algo que no estabas por ahí acostumbrado, fue en Semilla de Sol, que sabes que a mí me parece un librazo, que fuiste por caminos que no estabas acostumbrado, así que joya, ¿cómo se dice? Me da entusiasmo leerlo, el hecho de que me digas que es algo que te fuiste por otros caminos, que innovaste para otros lados, sí. Pero al mismo tiempo también es parte de lo tuyo. Y es algo nuevo también, porque si bien propongo algo distinto, también es un poco volver a las raíces. Claro, lo que es la poesía. Claro. Es un poco volver a las raíces. Bueno, yo tengo libros de poemas, de cuentos y bueno, tengo las novelas también. Y fue un poco como regresar. Pero fue un regreso distinto, no es un libro de poemas. No es una colección de poemas que se lee de principio a fin. Bueno, todos los que me conocen saben que yo no me conformo con hacer libros así, juntar cosas y nada más. Sí. Así que nada, estamos ahí ya esperando a que salga la edición, que bueno, faltan ahí los últimos detalles. Ya pasó la preventa, que bueno, yo vuelvo ahí a agradecerle a todos los amigos que se interesaron. También les agradezco a las personas que preguntaron, que tiraron buena onda, que se interesaron y que también están esperando la salida de este libro, que para mí va a ser algo hermoso, así que bueno, espero que también sea así para los que lo están esperando y para los que lo quieran compartir. Bien, amigos, vamos a estar ahí entonces, la verdad pone muy contento. Y bueno, y ahora sí, podemos arrancar con el programa y nos sirve de pie porque hablando de algo, no sé si extraño, pero algo que tiene una mezcla entre poesía, narrativa, y es justamente el autor que vamos a ver hoy. Ni siquiera el texto que vamos a ver, el autor entero es una cosa así. El autor entero es, bueno, yo ya sé, con Ezequiel veníamos hablando ya hace un tiempo que teníamos ganas de desmenuzar, de trabajar, de estudiar algún texto de este autor maravilloso, que es José Sbarra. A quienes no lo conozcan, José Sbarra fue un autor, pero también fue productor, fue guionista. Él fue guionista de algunos programas de televisión. Pero bueno, lo que nos reúne es su obra literaria, que bueno, al margen de los trabajos que él tenía con respecto a lo que eran los guiones, creo que también fue periodista.
es su obra que es under, digamos. Y como dice Ezequiel, es una obra bastante particular y bastante extraña porque se corre por completo de lo que es la literatura clásica. Lo digamos. convencional. Y creo que a la gente lo que le gusta siempre, o le gustó siempre de Barra, es esto. Hablamos, acá creo que lo hemos recomendado mucho el libro Mark la sucia rata. Sí. Hoy no vamos a tocar ese en particular, vamos a tocar otro que eligió Pablo, que ¿cómo se llama? Vamos a estar estudiando el día de hoy Informe sobre Moscú, que bueno, es como una especie de cuento... Cuento diario íntimo. Cuento diario íntimo, medio novelado también, porque está dividido por varios capítulos. Claro, tiene varios muy capítulos. cortitos. José se destaca por, bueno, las novelas que él escribía no eran novelas así de prosa, está llena de diálogos, llena de poemas. Sí, poemas que en capítulos también, como los pterodáctilos. Pterodáctilos es como una prosa poética en capítulos, de la historia de los pterodáctilos. Es verdad, sí. Y bueno, yo, antes de empezar a hablar más de este relato que elegí, quería mencionar que yo en realidad a José Sbarra, la primera vez que lo oigo nombrar, que lo conozco y que lo leo, es en la revista Villiquen. Mirá. Porque él hacía los guiones de un cómic que se llamaba Frac Aso. Junto con el dibujante Diego Bianchi, hacían ese cómic que yo, bueno, cuando era chico en mi casa se compraba la revista Villiquen y me llamaba mucho la atención lo que eran las vueltas de las historias, no poner un cómic infantil, netamente infantil, sino que tenía como unas cosas medio picarescas, tenía como unas vueltas que eran como bastante particulares. Entonces, muchos años después, cuando yo ya estaba metido en lo que es toda la cuestión de la literatura independiente, me encuentro con que un colega, bueno, que es Santos Goñi, más conocido como Rey Larva, Sí. edita un libro de José Sbarra. Él ahí en sus redes comparte un fragmento de lo que es Plástico Cruel, que es la novela más conocida de él. A mí me voló la peluca y digo, este José Sbarra que yo leía cuando era chico, me puse a investigar y no podía creer que era el mismo autor. Entonces, Eso me gusta. Eso me gusta porque... Espera, te hago una ventana primero, te abro una ventana. Sí. Vamos a abrir varias ventanas. Sí, ahora. obvio, siempre. Es un autor que nos gusta mucho, así que... No, pero de otra cosa, cuando dijiste lo de la revista Villiquen, Sí. y el otro día pensaba, ¿viste? En parte porque escuchaba el podcast La Ballena Blanca que hace el amigo Pablo Barroso, Sí. que pueden ir a escucharlo ahí en Spotify, lo buscan La Ballena Blanca y entrevistó a varios colegas y amigos nuestros. Sí. Y hablaban sobre, o preguntaba a veces Pablo, sobre tus inicios en la literatura, que era lo primero que leíste. Sí. Y yo pensaba en eso, ¿viste? Me sentía entrevistado, entonces digo, che, ¿yo qué fue? Porque ¿viste? Me quería acordar. Y Claro, son preguntas como disparadores, claro. y me quedé con eso que dijiste vos de Villiquen, porque yo también en casa leía La Genios y la Villiquen, Claro. la que podíamos comprar en su momento. Claro, la Genios era un pelín más económico. Sí, y... porque en mi casa no había libros. O sea, parece que mi familia son unos burros, pero la verdad, mis viejos son laburantes de toda la vida, nunca leyeron mucho, no había libro en casa. Mis hermanos leían las cosas del colegio, pero eran de ellos, ¿viste? Claro. Y yo no tenía mucho para leer, entonces me quedé con esto, porque la verdad que las primeras cosas que yo leí, como hasta los 10 años más o menos, eran estas cosas, pequeños cómics, pequeños cuentitos que Sí. salían en las revistas. Y nunca había pensado de que autores que te escribían eso para niños después se destapaban y te hacían obras como esta, ¿viste? Claro. Eso de Sbarra escribiendo para niños y después haciéndote informes sobre Moscú. Claro, a mí me sorprendió porque lo que era el cómic de Frac Aso, como comentaba, era un personaje que siempre era como que estaba por triunfar y al final del cómic siempre pasaba algo que lo llevaba a fracasar, entonces él decía, bueno, por algo me llaman Frac Aso. O sea, todos los cómics terminaban así, no todas las historias. Era un cómic que eran dos carillas, digamos, o sea, son 2 páginas. Metía mucha aventura, había muchas situaciones que eran muy desopilantes, que a mí me llamaba la atención eso, que no era como un cómic así estándar, no era como leer, por ejemplo, a Patoruzú. Tenía como unas cosas medio picarescas que a mí siendo chico me llamaban la atención y a veces medio que no entendía. Entonces, bueno, cuando Santos Goñi comparte este fragmento de Plástico Cruel, yo me quedé anonadado, digo, este es el mismo autor que yo leía cuando era chico. Lo fui a investigar y me encontré, bueno, con que José no solamente escribía los guiones de Frac Aso, sino que también tiene muchísimos libros de cuentos infantiles.
También, bueno, ha trabajado en televisión, trabajó creo que con Sofovich. Pero bueno, él en una entrevista comentaba que su trabajo en sí, lo que a él le gustaba era esto, ¿no? Que es lo que, por lo que estamos ahora, ¿no? Que es lo que, charlando, ¿no? claro, que tiene esta cuestión de, a los que nos gusta Ibarra, está esta cuestión de que se lo puede nombrar, o no sé, capaz que es una etiqueta nuestra nomás, que decimos como el Bukowski nuestro, ¿viste? El Bukowski argentino. Sí, Por la temática que a veces toca, vos empezás a leer ahora ya hablando del cuento, que por ahí no lo analizamos convencionalmente porque no es un cuento convencional. Pero hay escenas de, che, prepararon un pico de heroína y me convidaron. sí. Viste, no es algo que vas a encontrar en un cuento convencional fantástico o algo así, es trash. Lo que te iba a decir es trash, es border también. Es trash, es border. También hay una escena que no es explícita, hay una escena de sexo gay, que también para el momento que se escribió, calculo que debe haber sido bastante controversial. Sí, obvio. Y aparte, hay algo que a ver, siempre decimos, ¿no? A textos que se los leen con el contexto y sin el contexto. Sí. No sé si la historia es de él yendo de verdad a Rusia. Sí. Bueno. O sea, en realidad es como una especie de tipo de... lo habíamos hablado en el programa anterior. Como una crónica ficcionada. Porque si bien, bueno, los personajes son distintos, los nombres son distintos. A los Hunter Thompson. Claro, bueno, Hunter Thompson, que es fue un periodista estadounidense, bueno, va por ese lado. O sea, Sí. si bien él altera lo que son los nombres de los personajes, la historia le pasó a él. De hecho, bueno, el volumen que tenemos acá, que es un volumen muy under, que la verdad que es hermoso. Sí, subimos la foto ahí al Instagram. Yo le tengo mucho cariño. La foto que está adentro es José con un gorro. Ahí en Rusia. Con un gorro ruso, y él está en Moscú, él fue a Moscú. Y todo lo que cuenta en el relato en sí le pasó a él. Nada más que bueno, él se tomaba la licencia para contar lo que quería y lo que no quería, lo contaba, lo tergiversaba como se le Sí. cantaba. Lo lindo de Esbarra, a ver, yo acá por ahí tiro para dos lados. A mí me gusta mucho Esbarra. Lo lindo es cómo escribe estas cuestiones. Sí, Porque no es tan explícito al punto ya de lo, ¿cómo decirlo? Lo horrendo a lo Bukowski. sí. ¿Viste? Es explícito, pero No es incómodo, no llega a ser no es incómodo. incómodo, Claro. no llega a ser una caricatura. Claro. Él dice, tuve un encuentro amoroso con tal, que no era homosexual. Con un traductor, sí. Él dijo que quería experimentar conmigo, me dio curiosidad sentirme como una rata de laboratorio. No necesitó caer en lo bukowskiano, digamos, de decir, me rompió el tuje tal, Claro. o le rompí el tuje a tal. Claro, ¿viste? no llega a eso, ¿verdad? Pero es un autor que lo podemos relacionar con el realismo sucio en el sentido de cuando vos vas leyendo informes sobre Rusia, las oraciones son cortísimas. Sí. Llegamos a Rusia, nos fuimos a San Petersburgo, tomamos algo, todas sujeto y predicado, cortito. Claro, pues, el relato en sí estaba dividido en varios capítulos que son muy breves, o sea, son 2-3 párrafos, son 24 capítulos, pero o sea, es un relato que son más o menos unas 7-8 páginas. Sí, es brevísimo. Y está escrito más que nada en crónicas, es como una especie de crónica lo que escribe él porque, bueno, lo que relata ya un poco más... Vamos a ir y volver todo el tiempo. Sí, ¿no? obvio, léanlo porque es un poco difícil de conseguir. Sí. Hay unas, eso es lo que íbamos a comentar, que hay unas... con respecto a la obra de José hubo una polémica porque las ediciones primeras de lo que fueron los libros de él cuando salieron en vida se perdieron porque bueno, tampoco hubo contrato, él era como muy independiente para sacar sus libros y quedaron. Pero los que son, digamos, yo también un poco me incluyo, ¿no? Los que investigamos por ahí autores que no son muy estándar, los que son editores lo empezaron a editar de forma completamente independiente. Hasta que la familia de José dijo, bueno, o sea, para que no haya más problemas con la piratería y todo eso, vamos a editarlo nosotros. Entonces las sobrinas de José, hace poco, hará un par de años, no recuerdo, creo que fue en 2018, 2019, inauguraron la Sbarra Ediciones y entonces ahí está toda la obra de José que se puede conseguir en varios lugares. Está un poco más de fácil acceso ahora. Pero bueno, Sí. yo a José lo conocí, esta faceta la conocí en la Feria del Libro Independiente, o sea, la conocí croteando más o menos. Cuando yo empecé a ver estas cosas,
Llegó un momento a mí que con este tipo de literatura que me agarró como el revire de che, loco, no todo tiene que ser tu vida, ¿viste? Sí. Y no todo tiene que ser trash. Porque soy un poco partidario, a mí me gusta Bukowski, pero soy un poco partidario de eso que lo he dicho varias veces, ¿no? Que Bukowski te pega cuando sos adolescente y después te parece medio un boludo. Sí. Barra me parece que es otra cosa. Cómo maneja las palabras, cómo maneja la poesía. Sí, pasa que José Barra es como más... Él, si bien las historias son muy sucias, porque son muy trash, él tiene un lenguaje que es muy dulce. Entonces uno se encuentra Es con que cosas eso. muy Sí. ambiguas. Es muy dulce, es como, mirá, loco, me está pasando esto que es todo re trash, sí, pero te lo hace con una musicalidad y una belleza Sí, que es otra cosa. Y aparte, bueno, está bien, es su vida, pero me gusta que hayas tocado el tema este de que él hacía los cómics. sí. Porque a mí me gustan los autores también que se pueden ir a un lado completamente distinto. El otro día me acordaba de Lovecraft y el hecho de que el chabón, justo una alumna de taller me contaba que lo había investigado un poco a Lovecraft y me decía las cosas que tenía. Tenía fobia a las palabras largas, Sí. es raro porque los monstruos de él Fobia, claro. tenía como una enfermedad que no le podía bajar mucho la temperatura corporal. Ah, esa enfermedad la conozco, sí. No recuerdo bien el nombre ahora, pero... Y tenía miedo a los lugares grandes y al exterior Sí. y a la gente de afuera. Pobre Howard. Entonces el chabón, vos decís, es un tipo que estuvo encerrado en la casa y tuvo que crearse un universo. Claro. Vos decís, ¿qué hace un chabón que está encerrado en la casa todo el día? Escribe de la casa. Y sí, y sobre todo en la época de él donde no había wifi. Claro, porque está bueno escribir sobre lo biográfico, pero a mí me gusta cuando el autor se ve un poco... Claro, cuando genera su propio... Cuando generas un poco tu universo. Yo siempre digo también el mismo ejemplo, Chase, James Chase, Sí. que James escribe Fowler policiales. Chase. Sí. El chabón creo que no puso un pie nunca fuera de Inglaterra y sus policiales pasaban en Estados Unidos. Sí, es verdad. Eh, Es verdad ese detalle de Chase, que Chase en realidad es británico, ¿no? Claro, y ponía, bueno, se confundía en alguna calle, Sí. ¿viste? Pero a mí me copa el hecho de que vos decís, a ver, loco, soy un contador. No todas mis historias tienen que ser sobre un contador que hace Claro. algo. Capaz que podés escribir sobre un samurái en el siglo XVII. ¿Te va a costar? Sí, tenés que investigar. Pero me copa que se salga a veces un poco de eso. Claro, sí. Entonces me agrada el hecho, esto que me contaste, de que Esbarra podía escribir lo que le pedían. Sí. Que a él lo que le gustaba igual era esto, pero podía escribir un cómic. Claro, igual, de hecho, hay una entrevista que, bueno, no está en la edición que tengo yo ahora, estaba en otra edición, donde se incluía Plástico Cruel con Obsesión de Vivir, y había una entrevista que le hacía Enrique Sims, que fue, bueno, también otro autor que seguramente en algún momento lo vamos a Sí, estudiar acá. nos han recomendado ahí en Instagram uno de los libros. Sí, Enrique Sims también es como una especie de Bukowski porteño. Pero bueno, la entrevista que le hace a José, uno lo ve a José desde otro lugar. Y para mí fue muy interesante porque fue un poco como conocer el autor persona. Y él, por ejemplo, decía que la mayor parte de los laburos que él hizo literarios le parecían una mierda. Y sí. Pero lo que a él le gustaba realmente era esto que tenemos ahora. Bueno, ahí tenemos una cuestión. ¿Vos lo harías? La verdad que no. Como autor te pregunto ahora. Te digo, che, Pablo, está bien, vos querés escribir esta novela. Antes de escribir esa novela tenés que escribirme una novela romántica que pase en Florida. Y vos decís, Y la verdad que no sé. No sé, pero bueno. o sea, tú la tomate, garpo. Claro, bueno, sí, si lo tomo como algo laboral, Yo no quizás sé. sí. Pero bueno, hablando de mi lugar, no sé, no, porque yo no. Yo te digo, a mí me costaría menos que me digan andá a laburar limpiando esta oficina durante un mes a que me digan escribir algo que no te gusta. Claro. No me saldría. Escribí una saga romántica del siglo Claro, XVIII. no, me quiero pegar un corchazo. ¿Cómo haces? Claro. No sé, ¿no? Porque, claro, el laburo del escritor es ese, ¿no? Como a veces dicen, el laburo del escritor es te pido que escribas algo y andá a escribirlo. Claro. A mí no me funciona. Claro, él hacía eso, él se dedicaba a escribir guiones para televisión, para algunos programas de tele, que eso es lo que a él no le gustaba, porque a él realmente no le gustaba escribir guiones para televisión. Pero bueno, como era su trabajo también, con su formación periodística, él lo hacía. Pero nada, o sea, la obra de él en sí brilla a través de lo que es su obra, digamos, de ficción, ¿no? Sí. Que bueno, en esa entrevista que le hace Enrique Sims también él habla un poco sobre eso, que él dice que
si bien los personajes que él, por ejemplo, bueno, José era homosexual, pero sus personajes eran todos heterosexuales. Tanto en Mark la Sociorrata como en Plástico Cruel, como en Aliana, eran heterosexuales, pero más que nada porque él decía que tampoco se quería correr tanto de lo que era la ficción clásica y no quería hablar tanto de él. ¿Ahora lo acusarían de apropiación cultural? Quizás. Porque... Igual yo creo que un día se cagaría de risas. Sí, obvio. Yo no entiendo por qué. Yo a veces lo pienso, ¿viste? No entiendo por qué cuando se critica a alguien, a un autor o a un cineasta o algo, por una pelotudez, que vos sabés que es una pelotudez. Sí. ¿Viste? Como a Tarantino diciéndole, che, Pulp Fiction es una alegoría a la delincuencia, ¿viste? Cualquiera, ¿no? Y a mí me parece bien lo que hace Tarantino, porque Tarantino no se pone a tratar de explicar, pedir perdón, Sí. arrepentirse de una película que hizo. Tarantino le dice directamente, pues, fue en una entrevista que le dijeron, che, Pulp Fiction es una alegoría a la violencia, estás romantizando la violencia. Y Tarantino le dijo, rechazo completamente tu hipótesis, estás equivocado. Sí. Y no dijo más nada, dijo, no estoy... Yo quiero que llegue el momento donde los autores o los cineastas o los que hacen canciones, cuando le tiren una cuestión así, diga, me chupa un huevo. Claro. Che, tu canción, no sé, tu canción que hiciste hace 20 años, en un momento, que le digan a Molotov, no sé, ¿viste? Che, la tapa de ¿Dónde están las niñas? Mal. Bueno, es el año 90 y pico, ¿viste? Y que el de Molotov le diga, no voy a pedir perdón ahora. Chúpenme un huevo. Claro. Y que si alguien saca un tema, o sea, Nabokov sacando Lolita, y que diga, primero lee el libro, Sí. porque si pensás que estoy enalteciendo a la pedofilia, claro. a Humber, no entendiste un carajo, Sí. porque es obvio que el chabón lo pongo como un pobre tipo. Y segundo, me chupa un huevo. Yo quería escribir esto. Yo calculo que José se recagaría en todo eso. Me parece que seguro. sí. Porque él también, su obra literaria, él ahí un poco explora lo que es todo el suburbio, pero no el suburbio así más propiamente dicho, sino que mete mucha poesía y lo que Sí. decíamos, los personajes de sus historias son muy sensibles. Él va a lo trash, pero lo trash de la persona, no lo trash de la persona es así por el ambiente. Claro, Que eso es la diferencia de Bukowski o de Carver. claro. Sí. No es un personaje trash porque creció en un lugar que lo volvió trash. En esta historia que a mí me encanta cómo empieza, la historia de Informe sobre Moscú, y cómo va avanzando. Él empieza a hablar de Moscú y cuando empieza a describir, Es tremendo. es una mierda, es re aburrido, el tipo está todo el tiempo aburriéndose. Sí. Y yo lo leía y decía, me salió como el trosco de adentro, y digo, claro, aburrirse así es un lujo del capitalista que puede hacerlo. Claro, o que puede viajar allá, Que claro. puede viajar. Yo no tengo tiempo de aburrirme, la verdad. Claro. Es como decía Pablo el otro día. Fuimos a la presentación de Pablo Cristín, Sí, a quien le mandamos un beso grande. que le mandamos un beso grande, y él hablaba sobre la importancia de aburrirse para poder crear. Que Sí. estoy totalmente de acuerdo, que ahora estamos muy metidos con las redes y eso, que tenemos un minuto libre. Pero después pensás, aburrirse como hace el personaje de Esbarra, que es él, aburrirse así porque estás en un viaje, que te garparon, que te están todos alabando de que sos un capo, y estás todo tu día consumiendo sustancias, charlando, tomando algo, Casi sin conocer la ciudad de Moscú, Casi porque sí. tampoco sale tanto. y le parece una mierda, Sí. pero el hecho de que es un aburrimiento burgués. Sí, de hecho, bueno, hay un fragmento en la historia donde dice que Moscú no para de nevar y que es un paisaje permanente y como que ya está re podrido de ver nieve. Sí. Que uno por ahí dice, bueno, estando acá, uno lo piensa por ahí del conurbano bonaerense, que vimos nieve una sola vez en 2007, es como que es re loco que una persona se aburra de eso. Volviendo a lo que es el relato en sí, la historia es un poco autobiográfica, aunque tiene algunas cosas por ahí que son un poco ficcionadas por José, pero trata sobre un autor que viaja a Moscú, porque en Moscú, digamos, nada, como que lo contratan para editar sus libros, entonces Claro. como va como... Y está en una película también. Y también se está realizando una película, Sí. entonces él va como el fenómeno, digamos, de lo que es un latinoamericano en Moscú, nada, con un libro. Esperá, hagamos pausa porque me encanta esta parte. Esta parte me pareció espectacular Sí. porque es algo que no sé si a vos te ha pasado, pero capaz que lo vivimos todos. Cuando empieza a mostrar esa sociedad literaria que quiere cagar más alto que el culo,
Pensé en lo mismo. La típica, el típico personaje literario del intelectualoide, del falso intelectual, Sí. que él lo describe, barra, dice, llego y me empiezan a hablar me dicen que mi libro está basado en un montón de autores que en mi puta vida leí. Viste, eso me encantó, porque nosotros que hemos estado en tantos lugares, Nos hemos encontrado con nos hemos personajes. encontrado con esos personajes falsos, Sí, ¿viste? demagogos, sí. Esos personajes que se nota que son ficticios, Sí. ¿viste? Como que llegan y te dicen, che, ¿qué hiciste el fin de semana? Y vos por ahí le decís, no, salí a tomar una birra y miré a Boca, ¿viste? Y él te dice, ¿viste? Yo me fui a ver una obra independiente y leí El Quijote, ¿viste? Y Sí. vos le decís, la verdad que poronga tu plan. Claro, sí. Porque, no sé, sí, no sé si vos, pero yo me he encontrado con ese tipo de gente que, porque estamos en un círculo literario, como que te la das de que hay que estar todo el tiempo como aparentando ser unos... Sí, un intelectual, sí, como Como un mini Borges. Fumando con un piquillo, tomando yandón y Sí. hablando sobre no sé, las nuevas tendencias del estructuralismo, ¿viste? Nos hemos encontrado con personajes así, yo también los he visto. Y me parece bastante falso. Yo tuve la suerte de conocer a un escritor que se llama Walter Lescano, que Sí. Un referente de la literatura también. es un capo contemporáneo. y me hace acordar un poco a Esbarra, porque tiene esta onda medio trash, que el tipo por el ambiente que viene, porque viene de un ambiente rockero, digamos, un ambiente conurbano, Claro, sí, conurbano, que él pateó la calle, que fue a los bares y su literatura habla de eso. Y vos te juntás con él. Y el tipo, si quiere, te puede hablar de 400 cuestiones literarias. Sí. Pero no lo habla desde un pedestal. Te lo habla con una birra de por Claro, medio. cara a cara, así, horizontalmente. Te lo habla de por medio y te dice, ¿sabes que te vas a acordar un libro de tal autor? Y te lo tira así. Sí. No te dice como, leíste a Baudelaire, ¿viste? Y vos le decís, no, la verdad que no sabes lo que te perdés, ¿viste? Como, no, ¿sabes qué me hace Claro, acordar? esa cosa es un A un escalón, librito sí. de Baudelaire que una vez enganché en una feria por 2 mangos. Copado Baudelaire. Te lo tira así, ¿viste? Y el chabón es releído. Y a mí se me hace menos farsante ese tipo de gente. Sí. Y acá eso lo muestra, por eso fue lo que más me gustó. Sí, fue que eso se relata al principio del relato, cuando él llega a Moscú, que lo espera toda la comitiva ahí, que lo reciben como una celebridad, y él como que, che, yo estoy acá, no sé por qué, o sea, Acá me tratan todo de genio. como una rareza, Sí. un latinoamericano, y en realidad yo vengo a ver qué pasa. Y en ese ver qué pasa se encuentra con varias cuestiones que son, por un lado, encontrarse con gente que consume, porque ya al principio fuma marihuana, se pican heroína, Sí. opio. Y en eso también, paralelamente a eso, el personaje está sufriendo un mal amoroso. Un desamor. Un desamor, como diría Ezequiel. Que bueno, que lo tiene bastante preocupado porque cada uno de los capítulos que son muy breves hace referencia a eso en algún momento. Pero va pasando de a poco. Sí. Eso va surgiendo de a poco. Pasa de ser algo que está recontra en segundo plano. Y a pesar que a medida que van pasando los capítulos va empezando a surgir eso como figura principal. Sí. Y Rusia queda en el segundo plano. Claro, sí, como que va increciendo, digamos. Va increciendo, claro. Sí. Sí, es un detalle también que está bueno porque tiempo después yo escuché una entrevista que le habían hecho a Pipi, que es la hermana menor de José. Mm. Que bueno, ella es un poco como la heredera de lo que es la obra de José. Y ella decía que eso fue verdad, que él cuando viajó a Rusia, su pareja en ese momento lo había dejado y nada, estaba destruido. Entonces, cuando vuelve, bueno, la vida de José se va en picada, recontra en picada, ¿no? Con un montón de otras cuestiones. Pero volviendo al relato, nos encontramos con eso, ¿no? Con un autor que estaba en Moscú, que lleva su obra, que se encuentra con gente rara, que tiene un traductor, que es un re personaje el traductor. Sí. Que no habla en ningún momento. O sea, tira por ahí una palabra o dos de la boca del mismo Esbarra. Que a veces también tergiversa lo que dice, porque por ahí José le dice, bueno, quiero decir esto, y José, sin entender el idioma ruso, se da cuenta de que el chabón le estaba traduciendo Claro, porque cualquier cosa. aparte en un momento le dice, acá en Rusia, hasta el día de hoy, acá en Rusia no conviene decir que sos homosexual, ¿viste? Claro. O mantener un poco las formas. Claro, en la perestroika se hablaba Claro. sí, Ya se hablaba de una cuestión también, una cuestión
de contexto histórico, Sí. de que estaba ahí nomás la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Sí. Sí, también, bueno, esos detalles, a mí lo que me sorprende, que lo que me sorprendió la primera vez que leí el relato, hace ya unos años, es como José va tejiendo eso, ¿no? Lo que es la rutina, lo que es el aburrimiento, lo que es el consumo y lo que es el desamor. Porque en realidad la historia es básicamente desamor. Y lo miserable. Y lo miserable también. Porque el sí. personaje es medio miserable también, no es un santo tampoco. No. No Tal cual. solo porque consume o eso, porque él está todo el tiempo hablando de esta persona que extraña, que ama, diciendo seguramente me estará cagando, y lo primero que hace es él cagarlo también. Claro, que es bueno, hay una escena donde el traductor, nada, como que se... Que afloja, pues están comiendo unos hongos, entonces dice como, a mí me gustaría experimentar un poco, y él agarra viaje. Claro. Entonces... Como que hay una parte donde se justifica, como diciendo, bueno, no lo hice tan fuerte, vos sabés que me gusta Claro, hacerlo fuerte. sí, como no fue nada, yo en realidad te extraño a vos. Sí, Sí. bueno, pero lo cagaste igual. Claro, Entonces sí. el personaje es también un miserable. Es medio un turrito, sí. Todo es medio miserable. Sí. Desde la misma ciudad, que es tristísima y aburrida, hasta todos estos personajes que le parecen unos boludos. Sí, yo no conozco hasta Moscú, él pero- mismo. No, nunca salí del país, no conozco Moscú, pero después del paisaje que nos pinta José acá, medio que no... Y lo que pasa es que el personaje está triste. Creo que si hubieran estado en París en primavera le hubiera parecido feo igual. Sí, o quizás por ahí... Es así, por ahí vamos ahora a Rusia y vamos con la... No sé, nosotros Sí. vamos a Rusia, por ahí nos cagamos de risa. Sí, obvio. Salimos a caminar, a tomar vodka, no sé, pero ese personaje no estaba por ahí con el ánimo que podríamos Esto tener de describir la ciudad, porque la describe mal, la describe como una ciudad de mierda, nosotros. Sí, pero al mismo tiempo la poetiza. O sea, es fea, pero poetizada queda buenísima. sí. O sea, es una fealdad hermosa. Claro, sí. Y me hace acordar creo que lo hemos dicho varias veces acá, Lubina de Rulfo, Sí. que es un tipo hablando de una ciudad que es una mierda. O sea, como, no sé, debe tener 5 páginas, 4 y media son del chabón quejándose de esa ciudad, Sí. Lubina. Pero es hermosa la forma que dice que es horrible. Claro. El piso es tan seco que se va desgarrando porque nunca ha tocado el agua. No sé, te lo describe de una forma, no te dice el piso Súper es- poética, sí, sí. no te dice el piso es seco como la mierda, te lo describe de una forma hermosa. Sí, sí. Los atardeceres en las piedras que nunca tuvieron un poco de verde sobre ella, ¿viste? Como es hermoso. Sí, ¿Cómo lo hace? Pero lo está bardeando en realidad. sí. Y volviendo al tema de esto de los personajes, porque en este tema de este personaje, que es alguien del ambiente, que se describe como alguien del ambiente literario, en este círculo y todo, me hizo acordar también un poco a los personajes de los detectives salvajes de Bolaño. No lo leí, pero... Es muy buen libro. En los detectives salvajes de Bolaño es un grupo de autores, pero que están más preocupados por aparentar ser autores que por escribir algo. O sea, puro bla bla. Los chabones viven leyendo todo, pero están como re preocupados para ver quién lee más, Sí. quién es más autor que otro, ¿viste? Es como decir, nos juntamos todos y yo vengo disfrazado ¿Quién la tiene más larga? Claro. con una boina y un pitillo y un gato en el bolsillo para, Un puro hacer- en el hombro, claro. para hacerme el raro, ¿viste? Y son unos personajes que, por lo menos a mí, se me daban entre me gustaba su pasión. Formaban como una sociedad que era de los autores viscerales, ¿viste? Era como que querían crear un movimiento. Sí. Entre eso y entre lo pelotudo que son. Porque son todos un montón que quieren vivir la literatura y claro, nunca tienen un mango. Entonces siempre están buscando a quién vivir. Claro, re cafiolos. Cada, como que aquel tiene un mango, vamos a pedir que compre comida para todo y le comemos de arriba. Esa actitud típica de hippie mantenido, que Sí. yo la odio. Uy, me está dando una gana de buscarlo. Es Bolaño. buenísimo, esa es la parte de ese grupo, porque después tiene como 3 partes. Claro, Bolaño también es un autor que, bueno, uno de los tantísimos autores que me debo leer todavía. Es muy bueno Bolaño. Sensini, tenemos que leer un día Sensini porque Lo habíamos nombrado hace un par de capítulos. lo habíamos nombrado, sí. Es largo, Detectives Salvajes, es muy larguero Bolaño para escribir, pero cuando te describe este grupo de boludos... Debe ser desopilante, Sí, sí. sí. O sea, no dudas de las ganas y de la verdadera pasión que tienen por la literatura, porque en ponerle hay uno que roba libros e incluso los lee mientras se baña.
No. O sea, se va a bañar y está leyendo el libro y el libro está todo mojado y trata de dejarlo al sol para que se seque para poder seguir leyéndolo. No, qué locura. Entonces te da cierta ternura, pero después pensás, son un grupo de boludos que quieren más aparentar que son autores Claro, a ser autores de verdad. que lo que se pongan, que se sienten a escribir, que se pongan Que se sienten a escribir, me hacía acordar un poco a eso. a trabajar, tal cual, sí. Sí, bueno, a mí José Sbarra, bueno, este texto más que nada me recordó un poco también, ya que lo comparamos con Carver y con Bukowski, me recuerda un poco también a un autor del palo que se llama William Burroughs. Sí, también. Que Burroughs también en sus personajes siempre hay personajes que son homosexuales, que son drogadictos, en situaciones completamente extrañas. Y me acuerdo cuando leí informes sobre Moscú, me recordó un poco a Queer de William Burroughs, que bueno, es una historia de una pareja gay que viaja a Ecuador a buscar ayahuasca. Sí, tuvo la película hace poco. Ah, no sabía que se Había una película, estrenaron una película hace poco, se llama Queer la película, Claro. está basada en el libro, que no tiene final me parece el libro de Burroughs. No, es como un final reabierto. No, que sí. tiene, sí. Sí, sí. Para mí lo hizo porque necesitaba un mango y le quedó Quizás, bien, sí, pero... Igual es un libro que yo lo leí 2 veces, en un principio me resultó medio raro y cuando lo leí por segunda vez dije, no, está buenísimo. Yo no lo leí, pero me vuelvo a preguntar lo mismo, porque ya Barro me hace acordar al grupo de los Beatnik. ¿De dónde sacan la plata para estar chupando y consumiendo todo el tiempo? Igual William Burroughs era de una familia... el tipo tenía, creo que el padre era un magnate yankee dedicado a no sé qué rama de la industria en Estados Unidos, tenía toda la plata. O sea, Claro, tenía toda la plata. esos hippies, meme. Ese Claro, vos- es como te digo, el aburrimiento burgués que se ve, porque si vos me decís, el chabón que es un gran escritor, entonces, no sé qué, todo le dice, sos un genio, no sé qué, y el chabón viene de quemarse la pestaña trabajando 8 horas en su libro para la editorial y salió de ahí y tiene su laburo, ¿viste? Sí. Y no que es una cosa que está dando vuelta y como se puede poner todo el tiempo en pedo o estar todo el día dando vuelta porque total al otro día no tiene que laburar. Claro, tal cual, bueno, Burroughs era así. Era una onda así. Claro, los tipo- personajes de ese movimiento, los Beatnik. Claro, bueno, sí, bueno, toda esa camada ahí, Allen Ginsberg también creo que era un nene bien, digamos. Sí, ¿cómo se llamaba? El de On the Road. Sí, Jack Kerouac. Kerouac. Creo que Carver no tanto y Y y Bukowski Bukowski tampoco, ¿no? también laburaba. O por lo menos si no laburaban, los chabones se cagaban de hambre. Claro, bueno, hay una entrevista de Bukowski donde él dice que él sacrificaba por ahí un periodo de tiempo sin trabajar para escribir. Entonces él decía, bueno, yo sacrifiqué mi hambre por hacer arte. Sí. Y nada, una locura. Bueno, No, eso está buenísimo. José Sbarra, volviendo a lo que nos compete acá en este episodio, él también, bueno, si bien trabajó como periodista y como guionista, él también tenía como una cosa muy, muy border durante un tiempo, de hecho vivió en la calle, o vivía en Sí. pensiones, o bueno, la última parte de su vida la vivió ya cuando él se enferma de SIDA, No, y la ser, vivió en la casa de la hermana. y ser homosexual en la época que lo fue. Claro, Porque ahora sí, todo bien. Bueno, no, igual, gente sigue siendo maltratada, pero en esa época era en cualquier lado, te hacían la cruz. sí. De hecho, hay una anécdota que es muy graciosa y hasta simpática, donde él cuenta que en realidad Sbarra es el apellido de su mamá, porque su apellido paterno era Caputo. Y él decía, imagínate qué desgracia que tengo yo siendo puto, que tengo el apellido Caputo. O sea, se reía del mismo. Y sí, ¿qué vas a hacer? En ese momento se reía del mismo. Es una anécdota que la leí hace poco y me pareció una genialidad cómo se lo tomaba a él, ¿no? Toda su condición, se podría decir, o su... Sí, su gusto, forma de su ser, preferencia, sí. Aparte que decidió vivirlo, ¿viste? Están las anécdotas de Esbarra en la calle Lavalle yendo a los cines porno. Sí. A los cines porno de Lavalle, donde era el ambiente donde se juntaba la comunidad para encontrarse. Claro. Porque no era que se podían juntar en un bar. No, existía, eran como una cofradía. no claro. existía América. No, claro, ¿viste? no. Era como nos juntamos en tal cine porno y ahí nos encontramos y hacemos nuestras cosas, ¿viste? Claro, José nació, si mal no recuerdo, en el año 1950 y sí falleció en el año 1996, acosado por el SIDA. Él, cuando se contagia de SIDA, él decía, bueno, yo no me voy a morir de SIDA, porque le tengo miedo al SIDA. Tenía un revólver guardado y decía, yo me voy a pegar un tiro. Y al final nunca se animó y Mirá. el SIDA lo terminó Venciendo. venciendo. Mirá. En los últimos días lo pasó en la casa de la hermana.
Y hasta el último momento le estuvo escribiendo. O sea, tenía una máquina de escribir que él la usaba permanentemente. Sí, una época que te liquidaba. Hoy en día por ahí la gente puede llevar una vida un poco más tranquila con la enfermedad como algo crónico, Sí. tomando los medicamentos. Bueno, los que pueden, porque le sacaron un montón de presupuesto a lo que repartían los medicamentos, Sí. los hijos de puta esto. Pero se puede llevar con un poco más de... Claro, pero en los 90 no era igual. Los 90 te fulminaba. O sea, Freddie Mercury cuando se contagió Claro. también, que duró un año. Sí, por ahí, sí. Y te mataba, no había más que un remedio que ni siquiera se sabía que si funcionaba o no. Fuimos a ver con Del Ponte Rent, la obra de teatro. ¿Está buena? Está buenísima. Que también trata el tema del SIDA en esa época, a principios de los 90, y era como... Te decían, tomaste tu medicamento, que era uno solo, que era Sí. como una lotería, como lo tomaste, a ver si capaz en una de esas duran, en vez de 6 meses, un año, era... Que encima es, o sea, era como medio patear la pelota para adelante No. porque las personas que en ese momento se contagiaban de SIDA no tenían una esperanza de vida No, muy era, larga. te vas a Claro, morir. Claro, sí. Podés morirte sufriendo menos o sufriendo más, pero... De hecho, como detalle pintoresco, si les interesa, yo recomiendo, hay un video que salió hace poco, creo que salió hace 2 años, en YouTube, en donde Susana Jiménez, como una rareza, entre comillas, entrevista a gente con el virus del SIDA, con el virus del HIV, Ah, gente desconocida, digamos. Y bueno, José está entrevistado, o sea, Susana Jiménez, bueno, recordamos que ella conducía los programas y había como un sillón en el living. sí, Y bueno, en el living hay, creo que eran 3-4 personas, y una de esas personas es José Suarra. me pregunto si Susana sabía que eras barra. La verdad que no tengo idea, me parece que no. Susana es un escritor. Ah, mirá. Pero está bueno porque ahí a José, bueno, en ese video se lo ve bien, hablando muy consciente de lo que tenía, de lo que le pasaba. Y nada, uno lo ve ahí y es un personaje hermoso. Es un porque, personaje, sí, obvio. del tiempo no pasaba desapercibido. Y hay pocos videos de José Suarra así en la web. Pero ese me gustó porque salió hace poco y es él hablando de lo que le estaba pasando en ese momento, ¿no? Que era la enfermedad. Entonces, recomendamos muchísimo Esbarra. Nosotros tomamos informe de Moscú, pero Sí. lean todo. Sí, está bueno porque ahora en este momento los libros son más fáciles de conseguir que en el periodo cuando, bueno, nosotros lo Sí, lo obvio, era muy conocimos. difícil. Y bueno, más que antes cuando por ahí era más desconocido y ahí sí que era completamente de culto porque los libros de él se habían editado y quedaron en saldos. Sí, yo Marla Sucia Rata la encontré en un saldo nada, plata de hoy me habrá salido 2.000 pesos. Sí. Y estaba Un residuo. un regalo, no sé, en una editorial zarpada en Independiente como el que tenés vos. Sí. Y lo compré porque me acuerdo que no había leído nada, había leído creo que un par de poemas de Esbarra Sí. en la facultad. Y dije, los poemas son buenísimos, los poemas de Esbarra también. Y los Eso poemas son muy conmovedores. es algo que sí. no estamos tocando, pero los poemas de Esbarra, si a ustedes les gusta la poesía, son geniales. Sí, hay un libro de José Suarra que se llama Obsesión de Vivir, que yo lo tengo ahí en mi top 10 de libros preferidos de la vida. Es una cosa hermosa. Porque encima es una poesía que no se la ven venir, es una poesía rara, Sí. rara pero bien, Sí. como que te saca un poco de la poesía convencional, a pesar de que ahora te puedes encontrar cosas rarísimas, pero en el de ese entonces, y es hermoso, incluso para el que es recontra... ¿cómo se dice? Fundamentalista de la poesía clásica. Creo que le puede llegar a gustar Te también. puede sí. gustar también porque yo soy muy de la poesía clásica y me encantaron los poemas de Esbarra. Por eso cuando vi el libro de Mar la Sucia Rata, dije, mirá Esbarra, mirá, no es poesía, es prosa. Y encima es una prosa que es rara, porque no es una prosa descriptiva. Encima- son todos diálogos. Sí, y es como como el informe de Moscú. Son capitulitos cortos Sí. donde te van entrelazando dos historias. Qué linda historia la de Mar la Sucia Rata, ¿no? Porque es una... bueno, nos desviamos ya del texto que estamos estudiando, ¿no? Sí, pero pasa que siempre que quisimos hablar de Mar la Sucia Rata, pasa que es un libro más novelado, Claro, es es más una novela. largo. Es una cuestión medio... Es como una sátira de un policía persiguiendo a un bardo, un bardero. Sí, es como, a ver, los que les gusten los Simpsons piensen en 22 historias cortas sobre Springfield, porque mientras está pasando Claro, lo de bueno, Mar sí. con el policía, te van contando otras historias. Claro, sí, tal cual, sí. es verdad. Es como caer en un libro donde te van contando pequeñas historias de vida de gente. Mark y el policía, es todo el tiempo así. Tenemos acá el ejemplar donde, bueno,
Pero Después aparece los Mark el contrasaleros, policía, después te aparece una historia de un tipo que se está yendo a la costa y unas pibas que les hacen dedo. Sí. Después vuelve con Mark el policía. Y las conversaciones de Mark el policía son de una. Son muy graciosos. Son sí. muy graciosas. Mark siempre, el policía, el típico facho, y Mark el satírico, hablando de que las cosas no son como él piensa. Me voy a sacar el gusto, voy a leer un fragmento. Sí, lee un fragmento. Mark y el policía. Oficial, mis amigos hacen apuestas. ¿Apuestas? Sí, eso es ilegal, ¿verdad? Depende. ¿Hacen apuestas por dinero? Claro, qué gracia. ¿Y a qué apuestan? Unos a que voy a suicidarme y otros a que no lo voy a hacer nunca. Sus amigos están locos. Si no lo estuvieran, no serían amigos míos, oficial. Lo que yo quiero saber es qué opinión le merece eso de que hagan apuestas conmigo como si yo fuese una bolilla de lotería. Opino que lo único que le interesa a usted es ser un centro de atención y vive haciendo disparates para conseguirlo. Le pedí su opinión, oficial, y no que me clasificara según su manual para guardianes del orden. ¿Usted apostaría a que voy a suicidarme o a que no? Los policías no somos apuestas. Bueno, es lo que hablamos una vez también de cuando el autor habla con él mismo. Claro. Porque es como, sí, yo soy un loco de mierda y eso, pero ¿cómo sería mi parte convencional o mi parte más tradicional si me escuchara? Claro. O no sé, o mi amigo, todos tenemos un amigo más tradicionalista, o nuestros viejos, o algo así. Sí. Lo que me gusta también de Marra Sucia Rata, cuando hablamos de que esto de que Esbarra era alguien que estaba metido en los cómics, es como los cómics que veían los domingos, por ejemplo, de Diógenes el Linchera. Todo el tiempo era como empezaba, todos los capítulos empiezan con el Mark encontrándose con el policía. No es que sigue un hilo lineal de que el policía en un momento lo mete preso y va pasando la historia, sino que todos los capítulos son Mark le dice al policía, o el policía le dice a Mark. Claro. Y es como una mini historia. Son como un némesis también, porque como que los dos, nunca pasa nada porque el policía nunca lo pasa detiene. nada, nunca lo detienen. Pero siempre se buscan. Pero siempre están hablando. Es como una. Yo me recuerdo, me hace repensar en esos típicos cómics, como decir, no sé. Clemente, Inodoro Pereira. Con Mendieta, ¿viste? Sí. Hablando de algo. Que tiene como unos chascarrillos ahí. Claro, empiezan hablando de algo, se desarrolla y hay un remate, ¿viste? Como en estos cuentos, en estas historias de Mark y el policía también. Mark diciéndole una locura, el policía contestándole con lo real, con lo lógico. Sí. Y Mark como tirándole un retruque sarcástico, satírico, irónico, lo que le venga en el momento. Medio trash también lo que habla, ¿no? O sea, se caga de risa de que se va a matar o no. Hicimos como una especie de puente de una hora a la otra, pero bueno, está bueno porque estamos un poco abarcando lo que es... Sí, para mí es mucho más gracioso Mark la Sucia Rata que por ahí Informe de Moscú, que es un poco más para abajo. Informe sobre Moscú es una historia triste. Es triste. Igual que leer Los Pterodáctilos, también es bajón. Sí. Es hermoso, pero es bajón. Sí, yo haciendo también un poco de referencia, lo primero que leí de José fue Plástico Cruel, que hace unos años se hizo una obra de teatro, sí, que yo la fui a ver. Yo por eso soy un poco ortodoxo con respecto a eso, como que si se hace una película o una obra de teatro, lo que sea, tiene que estar bien hecho, ¿no? Como que tiene que estar bien armado. Y la verdad que la obra de teatro sí tenía algunas variaciones sobre lo que era la historia, aparte también la historia es medio larga porque es una novela. Y por ahí en una obra de teatro es difícil abarcar una novela. Todo, claro. Estuvo muy bien logrado, la verdad que me gustó mucho. Fue en un elenco super under, en un teatro super under ahí en Villa Crespo. Sí, bueno, como tiene que ser. Sí. ¿No? Siguiendo el espíritu de esto. Que está bueno que todavía no se haya marketinizado, ¿no? Sí, marketinizado. Que no se haya como vendido tanto, como que no esté Esbarra protagonizado por Peter Lanzani, ¿viste? Y producido. Esbarra en Netflix, el protagonista Ricardo Darín. No, claro. Que tenga su cuestión under, ¿no? Sí. Yo supongo que a Esbarra le hubiera encantado que lo compren, porque él trabajaba para Sofovich. O sea, claro. Perdón el ruido de la bolsa, pero estoy tirando la yerba. Trabajaba para Sofovich, no es que el chabón, mi arte y vivo de... Nada, él trabajaba para Corpo. Pero creo también que él se hubiera burlado mucho de eso. Si en algún momento... Igual, por ejemplo, también de Mark la Sucia Rata, hace unos años hizo una película que yo no la vi algunos fragmentos en YouTube. No tenía idea. Sí, se hizo... Bueno, no la llegué a ver completa, pero yo creo que José se hubiera reído un montón de todo eso. Sí, no como... Me hace acordar ahora que hablamos de, no agarre mi obra y la
la comercialicen, Alan Moore, el historietista. A quien amamos también, pero A quien sos amamos, un pero- personaje en otra vereda, sí. Yo tengo el otro, hace un par de meses estaba leyendo, con esto cerramos pues nos vamos mucho por las ramas, pero estaba leyendo V de Vendetta. Y cuando lo había comprado, Qué hermoso cómic. yo me acordaba la película de Fox Sí. y decía, la película de Fox estaba buena, a mí me gustaba, no sé qué. Claro, después leí el cómic y digo, la película de Fox es una mierda. ¿Por qué no siguió el libro? O sea, lo cambiaron un montón. Sí. Lo hizo re friendly, re family friendly, re contra amigo del sistema, y la obra es re contra anti. No, la obra es tremenda. De hecho, que Alan Moore pedía que ni lo pongan en los créditos. Y eso pasó no solamente con V for Vendetta, sino que pasó también con Watchmen. Watchmen, También había pasado Desde el con- Infierno, Sí, con From Hell también. La sí, Liga ¿no? de Caballeros Extraordinarios. Le hicieron mierda todo el Sí. pobre Alan, que el chabón quería tener una hecho la tiene, una historia re contra antisistema, re contra puntando para el anarquismo. Y sí, me imagino la bronca de decir, che, mi obra que es re anarquista la está haciendo la Fox. Claro, no. Tal cual, sí. Y que hace poco directamente la Fox comprada por la Disney haciendo Watchmen la serie, ¿viste? Como te querés. Cualquiera, no. Por eso te digo, imagínate Mar la sucia rata hecha en Netflix, boludo. Claro, sí. Mark que lo protagonice Darín, sí. O no sé. No sé, Peter Lanzar, Franchella. ¿viste? Sí, no. No sé, igual. Yo, bueno, obviamente no lo llevo a conocer a José, pero a través de su obra, de cosas que en su momento he investigado, pues la verdad que es un autor que me interesa mucho como autor y como persona. Calculo que se hubiera divertido Sí, mucho de eso. como se caga de risa en la misma historia esta de informe sobre Moscú, de los que te la dan de intelectuales diciéndole Sí. que es un capo y el chabón no sabe ni de qué le están hablando. Que eso me parece espectacular, cuando un autor, porque se ha visto Sí, autores que llegan a algún lado y le tiran algo como re sesudo, ¿viste? Y el chabón que te dice como, ¿viste? Como ni idea. ¿de qué estás hablando? Claro, como usted se inspiró en el péndulo de Foucault y no sé qué, y te miran como diciendo, en mi vida leí Foucault. ¿Viste? Claro. Porque por ahí hicieron una historia y no, la verdad que no, amigo. Me inspiré en un chabón esperando el bondi. Claro, me sí. inspiró un chabón esperando el bondi, o que pregunten, viste, como algún libro muy también, muy sesudo, leíste, no sé, Divina Comedia, aunque Claro. eso creo que lo leyeron todo, pero... Menos yo. leíste, no sé, la broma infinita, o algo de Proust, Sí. o, Winnegan, ¿cómo se llama? La de Finnegan Wakes, de Finnegan Wake, Joyce, sí. que no le entiende nadie, Sí. ¿viste? Y te empiezan a hablar de eso y hay un montón de autores que te dicen, la verdad, no, me parece una mierda. Sí. Te dicen, quise leer Finnegan Wake y me pareció un dolor de huevo. La verdad que fui y leí Asterix y Obelix. Me encanta que un autor haga, que se baje un poco del pedestal. Claro, ¿viste? sí. Que baje un poco esa Sí, constante. yo creo que José era bastante consciente de que él era under. Sí, Y su obra en realidad él la escribió para él. O sea, si bien se han publicado libros, la escribió más para él y para retratar un montón de cosas que él estaba pasando. Hablando de eso, ¿no? Ya un poco como parar. El relato, bueno, culmina con él volviendo a Buenos Aires después de unos cuantos días que pasó en Moscú. Y nada, se encuentra, bueno, con primero se entera que el lugar de donde venía, que era Unión Soviética, ya no es más la Unión Soviética. Claro, fue en esa transición porque la historia está ambientada en noviembre del 1990, que fue en la transición, digamos, En un día al otro, cuando él está viajando, llega acá y ya el país donde él se fue no es el mismo que el país ahora cuando él llegó a Argentina. Claro, y bueno, y también, bueno, el final predecible que él llega y está solo. Y esa persona que él dejó, que estuvo extrañando tanto, no Se fue de la casa, claro. está más. Claro. Como siempre, obviamente, bueno, esto es como, no deja de ser un spoiler permanente. Sí. Pero siempre recomendamos leer a José Sbarra, no solamente Informe sobre Moscú, sino toda la obra, que ahora es un poco más accesible para conseguir, y no deja de ser maravillosa. Para Sí. mí es un autor que es fundamental dentro de lo que es la literatura en general y lo que es la literatura under en sí, a mí me encanta. Y la literatura argentina, Sí. sí, también. Así que bueno, yo lo recomiendo, bueno, acá en este espacio de Nunca Ganamos un Premio lo recomendamos. Lo recomendamos. Y mientras yo soy abrazado por Michis, ustedes no lo están viendo, pero el Michi de Pablo vino a pedir mimos. Cerramos el episodio de hoy. De vuelta les decimos, vayan a leer Sbarra. Lo que quieran, empiecen por lo que quieran. Yo les recomendaría que empiecen por los poemas. Sí, Y después pasen a Informe sobre Moscú y después Mar la sucia rata y así Sí. van leyendo todo.
Y bueno, nos veremos entonces la próxima semana en esto que se llama Nunca Ganamos un Premio. Así es, veremos quizás con alguna sorpresa, con algún invitado. Estamos a ver ahí tramitando invitados y si no es invitado, por lo menos va a ser un invitado, pero no en físico, sino a través de su obra. Así que tenemos esas dos opciones. Nos veremos la semana que viene, con suerte, en esto que llamamos Nunca Ganamos un Premio. Mi nombre es Ezequiel Olazagasti. Mi nombre es Pablo Bochero Chávez, les deseamos a todos una feliz semana y bueno, están las redes para que se comuniquen con nosotros y bueno, un beso grande para todos. Nos vemos. Adiós.